polémica que hay en torno al departamento de la señora Angélica Rivera. ¿Ustedes cómo ven? ¿Deben dar una explicación el gobierno federal o qué es lo que está pasando? Es que siempre que suceden ese tipo de noticias, que ocurren ese tipo de noticias, se requiere generar las mayores y más profundas explicaciones. Es saludable para aclarar percepciones, es saludable para evitar que esas percepciones se incrementen, y en la medida en la que hay explicaciones claras, explicaciones objetivas y con documentos, este tipo de situaciones no se convierten después en problemas políticos que afecten la imagen de un gobierno o bien la capacidad de una institución de poder generar confianza. Y creo que tiene que hacerse una explicación clara. Si hay bases sólidas en lo que se ha publicado, que se explique cuáles son las circunstancias, cuál es el entorno, cuáles son las causas y explicaciones. Y si no las hay, que también se desmientan en la medida de los datos y los hechos esas informaciones. En casos como este, lo deseable, lo ideal, lo necesario es que se hagan las aclaraciones, las explicaciones pertinentes y evitar que se crezcan en términos de percepciones problemas. ¿La carta que ayer mandó el vocero de la presidencia es suficiente para aclarar este tema? Yo creo que en la medida en la que haya una explicación profunda y puntual, se evitan problemas hacia el futuro. Yo creo que una carta no es suficiente cuando hay una suerte de réplica en los medios de comunicación de una noticia que genera ciertas suspicacias y percepciones. Quizá se requiere un esfuerzo de aclaración un poco mayor, un poco más profundo que simplemente un comunicado para desmentir la información, sino que también hay algunas declaraciones de una de las personas involucradas en la noticia, que es al parecer el propietario del departamento, que vuelve a introducir un elemento de duda. Lo que el gobierno debe hacer es empeñarse en generar buenas explicaciones puntuales para que este tipo de cosas no crezcan y no se agudicen. Es la principal responsabilidad de un gobierno reaccionar frente a alguna situación, frente a algún clima de información, precisamente para que no se generen errores de comprensión ni tampoco percepciones que no se correspondan con la realidad. ¿Se ha convertido en el tenor de aquí? Yo creo que no soy dado a a prejuzgar. Yo creo que eso es incorrecto desde un punto de vista institucional, pero también político. Hay una información, deben venir las aclaraciones, y a partir de la información y las aclaraciones, cada uno hará el balance de la veracidad o no de lo sucedido. Y eventualmente, si un asunto lo amerita, que las propias instituciones se pronuncien al respecto. Pero en este caso, tratándose de una noticia que se difunde en medios internacionales, que motiva una aclaración inicial por parte del gobierno, en la medida en la que el gobierno sea contundente en las explicaciones del hecho concreto, resolverá esa coyuntura mediática, esa coyuntura política. Si las explicaciones no se dan en oportunidad y con eficacia, este tipo de problemas suelen ir creciendo y suelen generar percepciones que después es muy difícil desmontar. ¿En ese momento fue oportuno lo que se le decía? Que su primer paso, un desmentido inmediato. Después vinieron otras secuencias de la información, algunas reacciones de actores que fueron señalados en la nota periodística y que creo ameritan nuevas explicaciones, de tal manera que el gobierno no deje ningún margen de duda, que el gobierno no deje ningún espacio de incertidumbre, que el gobierno no deje ningún espacio no aclarado y que este asunto pueda resolverse con base en los hechos, con base en los elementos de prueba suficientes, y que no se genere una percepción incorrecta, indebida, o bien que no se aclaren correctamente las afirmaciones. Por supuesto, e insisto, es un deber del gobierno, en la medida en la que hay una noticia que genera un elemento noticioso, que genera una duda, que el gobierno se empeñe por hacer las aclaraciones pertinentes de la manera más eficaz y más contundente posible. Hoy los senadores del PRD reciben a dirigentes de la CENTE buscando iniciar la ruta legislativa para modificar la reforma educativa, pero la CENTE insiste en que lo único que para ellos es válido es la abrogación de la reforma. Están en su derecho como actores políticos, como representantes de la nación, que tienen asiento en el Congreso de la Unión, de reunirse con los actores que ellos consideren pertinente, de escuchar sus posiciones, de convertir esas posiciones en iniciativas. Y lo que harán las cámaras es discutir eventualmente esas iniciativas cuando se presenten. Entiendo que la coordinadora no está buscando una reforma a la reforma educativa, sino que está buscando la abrogación de la reforma. Y yo espero que haya un frente
democrático, un frente plural, un frente político por la defensa de las próximas generaciones, por la calidad de la educación y sobre todo por generar en nuestros niños y jóvenes capacidades, destrezas, habilidades, conocimientos para poder enfrentar un mundo cada vez más complejo. No nos podemos dar el lujo como sociedad de perder otra generación por un modelo educativo que ya fracasó, un modelo educativo que estuvo en manos de los intereses magisteriales y que nos ha condenado, y hay que decirlo con toda claridad, a el subdesarrollo en nuestro país. En la medida en la que generemos educación de calidad, tendremos la posibilidad de como país no solamente prosperar y generar bienestar, sino también garantizar mejores condiciones de vida. Habría que pedirle a los senadores del PRD que no le den falsas expectativas, falsas esperanzas. No es mi papel de recomendarle nada a una fracción parlamentaria. Ellos sabrán ejercer correctamente sus responsabilidades parlamentarias. Los diálogos son una cuestión habitual en la representación popular. Así se construyen las posiciones políticas, así se construyen las políticas públicas, así se construyen las leyes que hace el Congreso de la Unión, a partir de diálogo entre los representantes y los representados, los sectores involucrados en una determinada problemática que exige una solución legislativa. Ellos ya tendrán que tomar la decisión de hasta dónde quieren llevar sus planteamientos políticos en la sede del Congreso de la Unión, qué de lo que plantee la coordinadora lo asumen como propio, lo asumen como parte de sus causas parlamentarias, y ya sea el Congreso de la Unión, en el ámbito de la pluralidad, la que determinará con votos y después de un debate si esas posiciones se convierten en ley o simplemente otras tendrán esa condición de imperio legal. Gracias.